Buenos días y saludos a la iglesia que está esparcida aquí en Illinois, pero que a la vez también que está esparcida en todo el mundo. Aunque no nos podemos congregar por estar obedeciendo las leyes gubernamentales y estatales, pero podemos continuar como iglesia escudriñando la palabra, que es lo que vamos a estar haciendo hoy, y escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Agradecemos mucho a aquellos que nos están escuchando o que nos están viendo por medio de Facebook o de nuestra página web. Escuchamos que hay personas en Centroamérica o aún en México que están atentos a esta presentación, y pues nos da mucho gusto saber esto. Si usted tiene alguna petición de oración o si algún comentario, favor de dejarlo ahí, y estaremos más que dispuestos para poder contestar y orar por su necesidad. Como usted sabe, estamos en la temporada de Semana Santa, lo que es conocido como la Semana Mayor. Ese tiempo empieza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 11 del Evangelio de Juan. De hecho, la mitad del Evangelio de Juan es dedicado a esta última semana. Son 8 días que totalmente cambiaron el mundo. Yo le invito a que oremos, que podamos orar y pedirle a Dios que nos guíe en la meditación de su palabra. Así que le pido que cierre sus ojos y que nos encomendemos a Dios allí en donde está. Padre de los cielos, te agradecemos, Señor, porque hoy, domingo, al estar meditando en tu palabra, confiamos, Señor, que estaremos buscando de ti a través de las Escrituras, que tú, Señor, estarás iluminando nuestros corazones, que podamos poder meditar en ellas, Señor, y dejar que tú nos guíes. En el nombre de Jesús oramos para que nos ilumines, que al leer tu palabra podamos ser transformados. En Cristo Jesús oramos. Amén. La resurrección es una verdad principal para el creyente. Es uno de los estándares por el cual nosotros tenemos la esperanza. Yo le invito a que abra ahí sus Biblias en el Evangelio de Juan 11 y que leamos lo que Dios hizo en esta familia, la familia de Lázaro y sus hermanas. Dice así, versículo 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Marta y María y su hermano Lázaro vivían en Betania. Jesús pasaba un buen tiempo en casa con ellos y los conocía muy bien y los estimaba grandemente. Como siempre en nuestras vidas, siempre ocurre que todo va bien hasta que algo ocurre mal, hasta que viene el caos. Los problemas vinieron en forma de una enfermedad en la vida de Lázaro. Y creo que usted puede entender, de un momento a otro hay salud, hay prosperidad, no solamente económica, espiritual, hay madurez, y en otro momento usted se siente alejado del Señor, o en finanzas no va bien, o el matrimonio va en dificultad, y usted se pregunta, ¿pero por qué hay dificultad? Lo mismo estaban pensando Marta y María. Y en estos primeros 4 versículos vemos esto. Ellas enviaron a un mensajero para encontrar a Jesús porque él estaba en Betania. Porque ellas estaban en Betania. A 2 días de camino, él estaba en Jerusalén, a 2 días de camino de Betania. Imagínense qué hubiera estado pasando. Ellas preocupadas, pero también sabían que Jesús podía sanar a su hermano. Jesús había sanado a muchas personas anteriormente. Jesús había pasado tiempo con Lázaro. Jesús había enseñado en la casa de Lázaro, en donde Marta y María estaban también escuchando. Qué sorpresa cuando la noticia llegó a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Uno pensaría, obviamente,
Si uno escucha que un amigo está enfermo, iría, tal vez no inmediatamente, pero miraría cómo poder estar con él. Y Jesús en lugar de ir inmediatamente a Betania, Jesús decide estar 2 días más ahí. La pregunta que tenemos es: ¿por qué esperó Jesús más tiempo? Y cuando decidió ir a Betania, Jesús dijo a sus discípulos de esta manera. Mira, dice: después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Estaban a 2 días de camino. De hecho, Marta y María no fueron, sino que enviaron a un mensajero. Ellos preferían estar con su hermano que estaba enfermo. Lázaro estaba grave y no querían separarse de él. Jesús dice en el versículo 4, dice: esta enfermedad, dice, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, usted y yo sabemos la historia completa de todo el capítulo, pero Marta y María no entendían eso. Ellas estaban viviendo en el momento presente. Ellas estaban viviendo en el momento en donde estaba la enfermedad y en donde estaba la crisis. Creo que hoy en día nosotros estamos conscientes de que hay muchas muertes por diferentes ocasiones. De hecho, estamos viviendo una de las epidemias más grandes en Estados Unidos que no se han vivido en los últimos 100 años. La última vez que hubo una epidemia fue en 1918, en donde millones de personas murieron a nivel mundial. Y es más seguro que nosotros no vivíamos en ese entonces. Pero mire, es interesante que cuando vienen situaciones adversas, cuando vienen situaciones de enfermedad, de inquietud, nos podemos preocupar. Marta y María hicieron algo que fue de elogiarlas. Y esto fue que ellas llamaron a Jesucristo. Esto fue que ellas acudieron a aquel que podía hacer algo por su hermano. Y esto fue a Jesús. Es interesante que cuando Jesús recibe la noticia, dice ahí en el versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Era más probable que Lázaro en ese mismo día había fallecido cuando recibió la noticia. Estaban a 2 días de camino. Se tardó 2 días más allá antes de ir. Y llega, y cuando él llega, dice, ya había estado muerto 4 días. Jesús esperó 2 días y se tomó 2 días para regresar. ¿Por qué esperó Jesús estos 2 días? El mensaje de hoy que quiero que veamos es desarrollando la esperanza venidera. La realidad es que el esperar de Dios o la paciencia de Dios tiene un plan en todo lo que tú y yo podemos estar pasando. Ahorita nuestra nación y creo que gran parte del mundo está pasando por un tiempo de cuarentena, un tiempo de esperar, un tiempo en donde tenemos que ser pacientes. Y si hay algo que no fácilmente nosotros logramos hacer con facilidad, es esperar. Esperar es una de las virtudes muy difíciles, aunque la palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, es paciencia. Y es bien difícil tener paciencia, pero miren, la respuesta de por qué Jesucristo duró más tiempo, o más bien la espera del Señor trae sus propósitos. La respuesta la encontramos en 3 partes, tal como veremos en este texto. Primero, Jesús esperó para edificar la fe de los discípulos. Jesús esperó para enseñarles a los discípulos que los planes del Señor no son los planes del ser humano. Esto no era el plan de las hermanas. Ellas querían sanidad y de regreso a la actividad como si nada hubiera pasado. Jesús viene, ora por nuestro hermano, Lázaro será sanado y no hay ningún problema, todos de regreso a su trabajo. Pero Jesús tenía algo diferente en mente. La pandemia de estos tiempos nos ha cambiado y el Señor nos dice tener paciencia. Pero nosotros queremos sanidad, estabilidad financiera, queremos felicidad. No queremos esperar.
no queremos tribulación, mucho menos cambios en nuestros horarios. El plan de Jesús era la resurrección de Lázaro y no la sanidad de Lázaro. La resurrección era el plan, era el milagro que Jesucristo iba a demostrar. El preparar al pueblo de Dios, porque a los 8 días iba a ser otra resurrección, pero esta resurrección iba a ser gloriosa, porque iba a ser la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El plan de Jesús era la resurrección de Lázaro. Él quería edificar la fe de los discípulos y prepararlos para la crucifixión cercana. Así que resucitar a Lázaro después de 4 días era importante. También por el hecho de que los judíos tenían una tradición. La tradición de los judíos era un poco supersticiosa acerca de la muerte. Ellos pensaban que el espíritu del cadáver, después de una persona que moría, que el espíritu del cadáver permanecía rodando, dando vueltas cerca del cuerpo, y que para el 4.º día el espíritu se iba ya que el cuerpo estaba en descomposición. El punto clave era que Jesús quería demostrarles el poder de Dios. Jesucristo es la resurrección. Jesucristo dijo, he aquí, yo soy la resurrección y la vida. Y es necesario esperar al tiempo de Dios. En tiempos difíciles tendemos a orar con más intensidad, ¿no es cierto? En la casa nuestros horarios han cambiado completamente. Tenemos a 2 de nuestros hijos, Andrés y Damaris, que han regresado de la universidad, ya no pueden ir a la escuela, todo lo están haciendo por online, por internet. Tenemos a nuestro hijo menor de 14 años también ahí, haciendo cursos por el internet. Y estamos viendo que han cambiado totalmente nuestros horarios. Tenemos más tiempo para platicar en la cena, tenemos más tiempo para saber cómo estamos, tenemos más tiempo también para discutir o más tiempo para comer. Sentimos como que estamos aumentando de peso, más tiempos para estar al tanto de las noticias. El otro día, caminando de la sala al cuarto, escuché que en el baño estaban con unas máquinas para cortar el cabello y me di cuenta que estaban siguiendo con esta máquina y pues toqué y digo, ¿qué están haciendo ahí? Estaba Damaris y mi hijo y dice, es que le estoy cortando el pelo a Enrique, a mi hijo menor de 14 años. Y me pongo a pensar, bueno, mi hija no tiene la habilidad o el don para cortar cabello, pero habían pasado suficiente tiempo juntos y ya el pelo de mi hijo dice que ya estaba muy largo y decidió cortarle el pelo. Yo le digo, bueno, no sabía que cortaba cabello. Se lo cortó y no le quedó tan mal. A lo mejor ya encontró un nuevo hobby. Pero esto es lo que las tragedias nos pueden traer. Más tiempo para descubrir otros medios de comunicación como lo que ahorita estamos haciendo. Si había algo que Marta y María entendían era que Dios tiene toda la autoridad, Dios está en control de todo, acudieron a la persona correcta, entendían que Dios en sus planes finitos iba a hacer algo glorioso, pero no entendían el cuándo, y en ese momento había dolor. En tiempos difíciles tendemos a orar con más intensidad, clamamos a Dios como nunca antes y queremos una respuesta favorable. Pero entendemos que esto no siempre ocurre de la manera que queremos. Dios nos responde en nuestras oraciones con un no cuando queremos que nos conteste con un sí. Dios a veces nos responde con un espera cuando queremos una respuesta inmediata. Y de acuerdo a Marta y María, Jesús había llegado muy tarde. Pero ellas no sabían que Jesús tenía preparado un milagro que nunca se habían llevado a cabo. Y esto era de resucitar a una persona después de 4 días de muerto. Así que Jesús retrasó su llegada para edificar la fe de los discípulos. Pero segundo, también Él retrasó su llegada para que ellos se enfocaran sus ojos
en Él, para que el enfoque principal fuera Cristo Jesús. Versículo 17 dice, 17 al 22 dice, y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a su Señor, y dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Recuerde que nosotros sabemos cómo termina este evento, esta historia. Y sabemos pues cómo termina gloriosamente con la resurrección. Marta y María estaban tristes, agobiadas. Estaban en medio de una pérdida de un ser querido y su fe estaba tambaleando. ¿Será, y en este día, tú que me escuchas hoy, por este medio, ¿será que nuestra fe ahora que estamos pasando este caos del coronavirus tambalea? ¿Será que miles de aquellos que tal vez han, o millones de los que han perdido su empleo, está tambaleando su fe? ¿Será que ahora que todo nuestro horario ha cambiado, será que ahorita está tambaleando nuestra fe y decir, Señor, ¿estás en control? Es mi oración que no temas. Dios está en control. Marta y María acudieron a la persona indicada. Ellas ya habían orado a Dios y Lázaro aún así había muerto. Ellas aún así amaban a Jesús, pero no podían entender las circunstancias de las que estaban pasando. Igual que nosotros en estos tiempos difíciles nos enfocamos en nuestros problemas y no en Jesús. Jesús usó este tiempo para que se enfocaran en el quién de la tragedia y no en el porqué de la tragedia. Déjenme le repito esto, miren, porque esto es algo bien importante. Jesús usó este tiempo para que se enfocaran en el quién de la tragedia y no en el porqué de la tragedia. ¿Por qué es importante enfocarnos en el quién? Mire, porque Marta estaba teniendo dificultad de entender lo que había pasado. Siempre pensamos, Señor, ¿por qué? En un accidente, en una enfermedad o en una tragedia, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasó esto? Nunca pensamos, ¿para qué es que Dios está usando esto? Ella quería saber algo. Ella siempre estuvo activa y dispuesta a decir lo que sentía. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando Jesús estaba enseñando o estaba dando su lección en la casa de Lázaro y estaba ahí Marta y María? En el capítulo 10 de Lucas, versículo 38 al 42, nos dice de esta manera, Jesús visita a Marta y a María. Y aconteció que yendo de camino, versículo 38, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, le dice el Señor, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí nos demuestra que Marta era la líder entre las hermanas. Ella era la que estaba la que quería siempre tener ese control, pero ahora con la muerte de Lázaro ella se quedaba fuera de control. ¿Sabe que muchas veces nosotros queremos estar en control, de tratar de hacer todo lo posible y decir y de hacer lo imposible, o de decir y lo imposible se lo dejamos a Dios? Decimos, Señor, yo voy a hacer todo lo posible, lo que yo pueda hacer, pero cuando ya vea que ya no puedo hacer algo, yo te lo dejo a ti, Señor. En lugar de estar siempre encomendándonos a Dios. Pero hasta que hemos agotado todos nuestros recursos, decimos, ahora sí, clamemos a Dios. Marta sabía lo que Jesús había dicho acerca de la resurrección. En Juan 5, 28 y 29, el Señor cuando enseñó dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Marta entendía que su hermano resucitaría. Su teología y doctrina estaban correctas, pero si solamente nuestra teología está en nuestra mente y no en nuestro corazón, es solamente teórico lo que tenemos. Si tenemos conocimiento teórico de Jesús y no experimentamos su transformación a través del perdón, solamente tenemos conocimiento intelectual y no conocimiento experimentado. Sabe que muchas personas que se consideran personas de fe solamente tienen a Jesús intelectualmente. Dicen, fue una persona moral, fue una persona muy proactiva, pero nunca lo han experimentado, nunca han rendido su vida a Cristo Jesús. Marta y María no tenían duda de eso, pero en este momento estaban experimentando la prueba de su fe y vieron la maravilla de Dios haciendo este milagro. Jesús no vino para traer un pésame o condolencias por la pérdida de Lázaro. Él no vino para decir, lo siento mucho por su pérdida o mi más sentido pésame. No que esto esté mal. Jesús más bien reafirmó la fe de Marta. Él hizo lo abstracto que fuera algo muy real. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, en el versículo 25. Así que Jesús retrasó su llegada para primeramente, como habíamos dicho, edificar la fe de los discípulos, para decirles que Lázaro dormía, en el sentido de que ya había fallecido, pero que iba a despertarlo. Segundo, para que Marta se enfocara en él, para quitarnos el enfoque de la tragedia al enfoque de lo que Dios quiere para nosotros. Entre más he pensado y escucho las noticias de los últimos días o las últimas semanas, más me pongo a pensar que Dios está permitiendo que no solamente el mundo está pasando por esta epidemia, pero que podamos, como pueblo de Dios, enfocarnos en lo que Dios está haciendo con su pueblo. Creo firmemente de que Dios lo está usando para quebrantarnos, para humillarnos, para que como pueblo de Dios nos arrepintamos de nuestro pecado, a que seamos proactivos en la evangelización del mundo, a que seamos proactivos en la evangelización de nuestros vecinos. Muchas veces decimos, somos personas que creemos en las misiones extranjeras y mandamos nuestras ofrendas, enviamos a misioneros, pero tal vez las personas que más deberíamos estar alcanzando es aquel que vive enfrente de la casa, aquel que vive a un lado de mi casa. Y lo digo por mi persona, lo digo por el hecho de que podemos alcanzar nuestros vecindarios para Cristo Jesús. Sea en donde estemos, podemos alcanzarlos. Así que Jesús retrasó su llegada por estas dos razones: edificar la fe de los discípulos y para que Marta se enfocara en él. Pero punto número 3, mire, era también retrasó su llegada para dar una imagen de lo que vendría. Miren lo que dice ahí en el versículo 33 en adelante, ya que ahí ya están en el cementerio. Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y dice que se conmovió. Sabe que el cementerio es un lugar de muerte, es un lugar de dolor y angustia. En este capítulo 11 de Juan hay un sepulcro fresco y familia y amigos en luto. Y aquí vemos a Jesús no triste, sino dice la escritura que se estremeció. Versículo 38 y 39 nos dice, Jesús profundamente dice, conmovido, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús se conmovió, se estremeció. Era una indignación. Jesús lloró, dice también la palabra de Dios. No porque había muerto Lázaro, sino más bien por el caos que trajo el pecado. El pecado trajo a la creación muerte y dolor, desesperación y tristeza.
el llanto de Jesús, el lloro, no era por la desesperación, como el llanto de aquellos que habían llegado a querer consolar a Marta y a María, o el llanto y el lloro de sus hermanas. Era un llanto por ver el estrago que esta raza caída estaba pasando, la raza humana. Hay enfermedad, hay dolor, hay separación. Él se había conmovido, era una justa indignación por los resultados de la caída del hombre. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido muerte o dolor o tristeza. Así que Jesús hace algo al respecto, algo que solamente Él puede hacer. Jesús triunfa sobre la muerte. Versículo 40 al 42, mira lo que dice. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Algo que solamente Él puede hacer, Jesús. Jesús hizo algo al respecto de este drama que se estaba desarrollando delante de Él. El llanto, su amigo en el sepulcro. Él hizo algo que solamente Él lo podía hacer. Jesús triunfa sobre la muerte. Este era un ejemplo de lo que iba a pasar en la siguiente semana. Este era un preámbulo prácticamente, una preparación del escenario de lo que es la pasión de Cristo. Era una preparación de una semana gloriosa que iba a estar marcando toda la historia humana. La victoria completa sobre la muerte. Jesús le dice a su amigo, Lázaro, clamó y dice, Lázaro, ven fuera. Muchas personas creyeron, dice, después de este gran evento. Y dice, al que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En el día de hoy hay muchas personas que están atadas con sudarios de muerte, ya sea por vicios, ya sea porque ignoran la verdad del evangelio que libera a las personas. Y en este día a lo mejor tú me estás escuchando y piensas, pues yo no tengo esa paz que solamente Dios puede dar. Yo te digo, así como Jesús ya clamó y dijo, Lázaro, ven fuera, así mismo te está diciendo a ti. Cuando yo tenía 17 años, ¿sabes? El mensaje que yo escuché fue cuando Jesucristo dijo, Roberto, sal fuera de ese sepulcro, del pecado que te agobia. Y a los 17 años yo también conocí del Señor. Al compartirme el Evangelio, yo escuché de esa esperanza bienaventurada que Dios nos da, del Evangelio de salvación que Dios tiene. Esto no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con asistir a una iglesia. De hecho, creo que no hay nadie aquí en Estados Unidos que está ahorita asistiendo a ninguna iglesia. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una relación personal con Cristo Jesús. Jesús dice que el que clama a mí, yo no le echo fuera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice. Pues es un don de Dios, es un regalo. Y es necesario venir ante Él y confesar nuestros pecados. Confesar de que necesitamos de un Salvador. Confesar que hemos hecho mal. Confesar lo que Jesús dice del pecado y venir a Él. Este viene siendo el ejemplo claro de la salvación que en Cristo tenemos. Tú no puedes hacer nada para ser salvo, tal como Lázaro no hizo nada, solamente él obedeció al dador de la vida, a Cristo Jesús. Ahora, regresamos a la historia, porque también es interesante que pensaríamos que si hoy en día miraríamos a alguien resucitar y Jesucristo viene y lo resucita, diríamos, obviamente tú seguirías al Señor Jesucristo. Pero mira, hay dos reacciones a este milagro. Versículo 45 nos dice, entonces dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ahí mismo dice, creyeron en Él.
entendieron. En lugar de decir quejas acerca de él, porque llegó tarde no pudo él haberlo sanado, siendo de que él sana a los ciegos, porque vino tarde. No, creyeron en que aquí estaba el Mesías, aquel que nos iba a redimir del pecado. Uno pensaría, bueno, todos creyeron eso, pero mira, en el versículo 53 vemos que hubo otra reacción. Y esta reacción fue totalmente la opuesta. Versículo 53 dice que aquellos que no creyeron, así que desde aquel día, dice, acordaron matarle a Jesús. Pensaríamos que vieron un gran milagro, ahora están decididos a quitarle la vida. Este milagro deja listo el escenario para la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cómo miras tú este milagro? ¿Te aferras más al Señor y dices, es cierto, aunque pase por tiempos difíciles, voy a confiar en Él? ¿O pasas por tribulación y en lugar de doblegar tu voluntad a Dios, tu corazón se hace más duro y más renuente a las cosas espirituales? Cualquiera de las dos reacciones. Primera de Corintios 15, escucha lo que dice: mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, dice, es la muerte. La resurrección de Lázaro nos muestra la esperanza que tenemos en Jesús. Es mi oración que usted tenga esta esperanza. Oh amigo, o tú que me escuchas, es mi oración que en este tiempo de Semana Santa, o en ese tiempo tan especial, tú puedas considerar el gran valor que tenemos en nuestro Salvador. Y si es que no has venido a esa fe en Él, es mi oración que tú rindas tu vida a Él. Entrega tu vida a Jesús. Si esta no es tu esperanza, enfoca tus ojos en Jesús. No te enfoques en las dificultades. Enfócate en lo que el Creador de la vida te da. Quiero orar por ti. Y si estás desesperado o triste o angustiado, las tribulaciones pueden pasar, son pasajeras. Pero solamente en Cristo hay una salvación eterna. Déjame orar por ti al terminar este mensaje. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor, porque Marta y María confiaron en ti. Sabían que Lázaro efectivamente iba a resucitar, pero no sabían que iba a ser en ese momento. Lloraban porque pues llorar es bueno, es poder lamentarse por un ser querido, pero se regocijaron al tú traer esa salvación. Oh Señor, permite que todo aquel que escuche este mensaje pueda poner esa fe en ti, mi Dios, y que rinda sus vidas a ti, Padre. Y que cada día puedan ir conociéndote a ti, Padre. Te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y nos enseña en cada día, mi Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora quiero terminar invitándote para el próximo domingo, para que nos acompañes por este mismo medio a las 11 para escuchar un mensaje de esperanza. De esperanza por el hecho de que es domingo de resurrección. Domingo en donde la victoria más grande que se ha tenido en toda la historia del mundo se celebra para el pueblo de fe. Te animo a que nos acompañes y una vez más te digo, gracias por compartirnos tus comentarios y tus peticiones de oración. Esperamos poder contactarnos y esperamos en un tiempo no muy lejano poder congregarnos una vez más para la iglesia local y también para todos aquellos que no han podido congregarse. Seguimos orando para que Dios nos permita regresar a poder congregarnos y seguir siendo el pueblo de Dios.
Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.